Vamos con Cerrando la Noche y vamos a darle paso de inmediato al invitado que estará acompañándonos todo el trayecto que nos queda de programa. No necesita mucha presentación, más que decir que es ingeniero y doctor. Hay que tenerlo claro, que don Tomás Hernández Alberto es nuestro invitado, que no solo es ingeniero, es dicho también que es doctor, ha hecho doctorado, es un cienciólogo, como dice un amigo de él y mío. Buenas noches, Tomás. Buenas noches, don Tomás. Buenas noches. Qué alegría cerrar con ustedes esta noche y cerrar junto al pueblo que nos ve, que nos escucha esta noche, que ojalá sea para bien del entendimiento de todos nosotros. Yo creo que la conversación, Giovanni, deberíamos llevarla en dos direcciones. Una valoración de la coyuntura política que vive el país, posiblemente también tocar la situación sanitaria y en un segundo momento dedicarlo también a la vida orgánica partidaria de la organización en que milita el ingeniero, que es el Partido Revolucionario Dominicano, de cuya organización todavía es vicepresidente en funciones, hasta donde tengo entendido, si no han variado las cosas. ¿Es así, ingeniero? Yo estoy sorprendido por eso de vicepresidente aún. Pero bueno, yo estoy seguro que ustedes vienen un poco condicionados por los acontecimientos que están ocurriendo, por el rol que junto a un grupo de compañeros y compañeras he tenido que jugar. Y después de saludarte, Junior, y después de saludarte, se me fue en el aire, no puede ser. No, tranquilo, no hay problema, muchas gracias. Excelente. Por cierto que eso tiene mucho que ver con que hacía tiempo que no nos veíamos. Exacto, en cambio con Junior he tenido la oportunidad de verme más a menudo. Buenas noches a los amigos y amigas que nos ven, que nos escuchan. Y si tú hubiese dejado a Giovanni que fuera él que introdujera, posiblemente él hubiera deseado empezar por lo de atrás y comenzar por lo delante. Pero pues yo creo por ahí. Yo creo que sentía la manera, la forma. La República Dominicana sin duda está viviendo, como todo el mundo, un periodo que nunca había vivido. El coronavirus y las consecuencias en términos sanitarios de esta situación y las consecuencias en términos económicos de esta situación, pero en la República Dominicana se agrava porque ocurre que está en un proceso electoral que no ha sido pospuesto. En otros países ha habido posposición. Aquí las circunstancias no permiten posposición por cuanto hay una ebullición ya en el seno del pueblo. Y entonces vamos el 5 de julio a tener un proceso electoral. Pero también hay acontecimientos que hacen este proceso diferente. Y es que los candidatos que tienen posibilidad de ganar las elecciones, al menos lo que se percibe en este momento, son o el presidente, o mejor dicho, el Partido de la Liberación Dominicana con su candidato Gonzalo Castillo, o Luis Abinader, que en todas las encuestas lucía puntero hasta hace 3 meses. Ahora la situación luce un poquito equilibrada. Y el expresidente Leonel Fernández Reina, que parece no tener en esta ocasión la oportunidad de competir por el primero ni el segundo lugar. Eso es lo que parece. Uno no sabe de aquí al 5 de julio lo que pueda pasar. Entonces, podemos ver que este es un proceso que tiene condiciones que no tenían otros procesos. Y es que los candidatos potenciales presidentes lo serán por primera vez. Nunca han sido presidente de la República. Si gana Luis Abinader, nunca ha sido presidente de la República. Es un hombre joven, es una figura que se ha consolidado. Gonzalo Castillo, una carta de última hora que se jugó el presidente Danilo Medina y ahora el Partido de la Liberación Dominicana, que lucía que no iba a poder dar pie con bola, pero que de pronto se metió en la carrera, sobre todo por los efectos del coronavirus y por el efecto de trabajo que él mismo puso en práctica
Hoy en día se puede decir que hay una competencia real por la primera posición. ¿Qué es lo nuevo que hay? Que cualquiera de los dos son nuevos presidentes. Yo digo que uno es el cambio en la continuidad y el otro es el cambio en la naturalidad. Y obviamente que eso tiene una diferencia. Ser cambio en la continuidad significa que es parte del continuismo, pero con otra cara, con otro modo de ver la vida, porque al fin y al cabo el presidente de la República puede decir que quiere hacer lo que hizo el otro, pero cuando llega a la presidencia o lo hace mejor, o lo hace igual, o quizás lo hace peor. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que este es un proceso que luce que puede ser cerrado en una circunstancia donde lo que más convendría sería que esto se resolviera en una primera vuelta. Todo apunta a que vamos a tener una segunda vuelta, a menos que no se produzca una alianza entre Leonel Fernández Reina y uno de los dos aspirantes, que en este caso luce que pudiera ser el licenciado Luis Abinader. Así la cosa, estamos frente a un proceso que yo creo que tú recuerdas, Junior, y quizás tú, Giovanni, que hace como un mes y medio, yo propuse un gran pacto político, porque tengo un poquito de temor por unas elecciones muy cerradas, frente a contestatarios que no están acostumbrados a aceptar los resultados, y entonces eso podría significar una crisis política. Ese es el panorama en este momento, y quedan apenas 25 días. Que sería catastrófico para el país, don Tomás, en un momento de crisis sanitaria, una crisis política acentuada. Eso agravaría la economía dominicana y también pues lastimaría mucho los líderes empresariales y políticos. Giovanni Almonte, quiero decirte y le quiero decir también a mi amigo Junior que realmente estamos en una situación donde el horizonte o la línea de frontera entre la estabilidad y la crisis política no se percibe de manera total. Es decir, puede ocurrir cualquiera de las dos cosas. Y todo depende de cómo maneje la Junta Central Electoral esta situación. Y todo depende del nivel de madurez que puedan exhibir nuestros políticos, y todo depende también de la destreza con que pueda manejarse el que finalmente resulte ganador de este proceso. El que crea que porque ganó puede hacer lo que le da la gana, puede tener problemas antes de que llegue el primer mes. El que crea que no puede ni debe tomar en cuenta quienes fueron sus adversarios en términos de gobernabilidad va a tener muchas dificultades. Porque las fuerzas políticas no van a quedar como están ahora. Por ejemplo, en este momento, en el Congreso se está disputando, o el lunes, se va a disputar el asunto de la extensión de la situación de emergencia. El viernes, don Tomás. Es el viernes. El viernes, sí. Los que conocemos el país sabemos que si la oposición insiste en lo que parece justo, que es que no vaya a haber otra extensión de la emergencia, pudiera chocar con una realidad, y es que la diferencia entre los votos de la oposición y los votos que tiene el gobierno es una franja de entre 10 votos a 12 votos aproximadamente. ¿Y qué estoy tratando de explicar? Yo que fui en dos periodos fui diputado y en los dos periodos fui el vocero oficial del Partido Revolucionario Dominicano, que antes las cosas no eran así, pero ahora se sabe que conseguir 10 votos, 12 votos, eso, y sobre todo cuando hay varios diputados que terminan, eso es facilísimo. Entonces nos podríamos encontrar con que por pretender detener tuviéramos los resultados que espera el gobierno, que es la extensión, y una oposición un poquito contra la pared porque se negó, y eso podría ser utilizado por el gobierno para indilgarle culpa por cualquier circunstancia que ocurra. Esto hay que medirlo muy bien. Los dirigentes políticos tienen que saber cuáles cosas controlan en realidad y cuáles cosas pueden cambiar con un simple toma ahí, agárrate de ahí, como dicen, a un grupo de diputados.
Yo sé que ustedes se ríen, porque ustedes saben que estoy hablando de realidades. Entendemos perfectamente el mensaje. Exactamente. De manera que yo pienso que tienen que pensarlo muy bien. Pues si tienen la certeza de que no hay manera de cambiar ese voto, pueden detenerla, porque bueno, es un derecho que tienen. Bien. Pero si no tienen esa certeza, si no han calculado la parte que es frágil, que puede cambiar resultado, entonces recibirían una primera derrota. Eso es lo que pienso. Bueno, no, evidentemente que ese sería un escenario muy adverso para la oposición. Si lograse el gobierno, a pesar de haberse pronunciado sus principales líderes, que le aprueben la extensión. Evidentemente que sí, que políticamente tendría su efecto. Ingeniero, usted en su análisis hizo énfasis en dos candidaturas y percibí como que usted está viendo que el que esté en tercer lugar está muy lejos de la competencia. ¿Eso es así? Bueno, yo pienso que los votos de Leonel Fernández no van a expresar lo que él realmente tiene. Lo voy a decir de esta manera. Es posible que Leonel pueda tener entre 20 a 25 puntos, pero el día de las elecciones no va a pasar de 10 o 12 puntos. Me preguntan por qué. Bueno, porque estamos en un periodo electoral, las fuerzas políticas se tensan, el pueblo prefiere buscar una solución desde la primera vuelta y la gente dice, bueno, este no tiene ninguna posibilidad, yo lo quiero a él, pero yo lo que quiero es que salgamos de esto. Y entonces las votaciones, cuando se polarizan, que es la tendencia que hay, ¿a quién le hacen daño? Al que está en la tercera posición. Leonel puede salir con 10 o con 12, pero eso no significa que ese es su poder real, sino que las condiciones de la polarización electoral lo han reducido a esa posición. Pero aún así, eso es lo que hace casi seguro que aquí haya una segunda vuelta. Una segunda vuelta es otro escenario donde obviamente el que quedó en tercer lugar con 10 o 12 puntos juega una carta fundamental y entonces tiene una mayor capacidad para negociar. En política hay que negociar. Cuando usted no tiene la fuerza para ganar, no le queda otra que negociar con el que quedó en tercer lugar. Y sobre todo un partido emergente, un partido de reciente creación. Con 10 o 12 puntos todavía nos queda un 88%. Es decir, que no necesariamente, saliendo de esa lógica, analiza la tensión, habla la posibilidad de la segunda vuelta. Junior. Va a haber una tensión. No, es del universo. Sí, sí. No, el universo ahí no cuenta, porque es los votos que han emitido. Mira, es obvio que mientras más alta sea la votación de Leonel, más se dificulta el triunfo en una primera vuelta. En primera vuelta. Mientras más baja, si tuviéramos a Leonel con un 5, con un 6, entonces se puede ir en primera vuelta a cualquiera de las fuerzas. Pero yo no percibo que habrá salida en una primera vuelta. Ustedes me dirán, ¿y por qué ambos hablan de la primera vuelta? Porque es así en política, es así. Usted tiene que apostar a lo máximo y entonces finalmente se queda con la realidad. Pero yo no percibo, hasta ahora no percibo, que cualquiera de los dos se pueda ir en primera vuelta por una razón muy sencilla. Hay una realidad. Hace 3 meses, Luis y el PRM era una fuerza invencible. Pero no es así ahora. Se produjo una tendencia hacia arriba bastante fuerte en un momento, después menos fuerte del candidato Gonzalo, y se produjo una tendencia hacia abajo, no tan fuerte, pero al fin y al cabo bajando. Y entonces eso te dice que si esas tendencias no se cambian, entonces habrá una especie de un segundo lugar cercano. Es decir, que por ejemplo, el primer lugar pudiera alzarse con un 44, el segundo lugar pudiera alzarse con un 41 o un 42. Y entonces los demás votos usted se lo adiciona a Leonel y a un grupo de oposición que todo en su conjunto no llegan a 2 puntos. Es por ello que yo pienso que habrá una segunda vuelta. Pero no se olviden que estamos frente a un país que quisiera salir de esto en la primera vuelta.
No se olvide que hay fuerzas en ambos espacios que todavía pueden crecer, O sea que yo no descarto, yo estoy diciendo que lo que yo percibo es que habrá, pero no descarto que pueda haber una salida en la primera. Cuando usted habla, don Alberto, de gobernabilidad, está diciendo con esto de que hay que contar, en este caso, con Danilo Medina cuando salga a la presidencia, Leonel Fernández si no logra llegar y competir por un asunto de las fuerzas que van a quedar en el Congreso, que ambos van a tener en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, que eso permite la gobernabilidad. Bueno, es correcto. La correlación de fuerza en este momento, si no fuera porque Leonel abandonó el PLD, la hubiese tenido ampliamente el PLD, a tal punto que llegaba hasta hacer leyes orgánicas que necesitan 2/3 la llegaban a hacer absolutamente solo con la ausencia de la oposición. Ahora lo que se ve es que va a haber una situación cuasi pareja en términos de legisladores en el Senado de la República, en menor grado en la Cámara de Diputados, pero no se olviden que el Senado tiene igual poder de decisión que la Cámara de Diputados. De manera que si usted tiene un escenario donde hay 17 senadores por un lado y digamos son 32 sí. Y 15 por el otro lado, vamos a suponer, porque como son pares, ahí la diferencia es de 2, no es diferencia de 1. Si usted tiene esa situación, entonces usted puede decir que controla la Cámara del Senado de la República. Pero si usted tiene 16, usted tiene que negociarlo todo. Hay que negociar. Hay que negociarlo todo. Tiene 16 nada más. Tiene más de ahí. Bueno, es lo que estoy diciendo. En la Cámara de Diputados también se va a expresar de la siguiente manera. Y es un pronóstico que yo estoy haciendo. Se va a expresar en que son 190 diputados, creo. 199. Sí, 198 diputados. Sí, bueno, si usted tiene uno con 100 y el otro con 98, ahí va a haber que negociarse, todo va a tener que negociarse. Pero yo no me refiero solamente al poder congresual, que es importante, porque no se olviden que aquí hay cosas que tienen que ocurrir, sea Luis el presidente, sea Gonzalo el presidente, o vamos a decir que también hasta Leonel sea presidente. Aquí nadie puede suponer que la economía puede levantarse sin una reforma fiscal profunda, que la gente cree que la reforma fiscal necesariamente va contra el pueblo, algunas veces no, ¿entiendes? Si usted hace una disminución de los impuestos como el ITEVI y lo universaliza, en lugar de tener un 18, usted puede llevarlo a un 10, y usted con el 10 gana más, recoge más dinero, porque es universal que con el 18 que tenemos ahora, para poner un ejemplo. Pero para poder hacer eso, hay que hacer reformas sustanciales. Y para hacer reformas sustanciales, hay que tener 2/3 de la votación. Y eso va a estar lejano de cualquiera, eso de 2/3. Puede haber una mayoría simple. La mayoría simple resuelve las cosas que no son profundas. Pero cualquier cosa que usted quiera hacer en términos de reformas reales, por ejemplo, nadie soportaría que el Poder Judicial siga siendo manejado como ha sido hasta ahora. No importa quién sea el presidente, se impone un cambio en la metodología de cómo se elige el Procurador General de la República, si no, no habrá nada que pueda darle credibilidad a que sea posible que al menos la mitad de la justicia pueda tener una certeza de éxito. Bien, de manera que yo creo que esto va a ser, el próximo gobierno va a ser una especie de gobierno de transición, porque después de 20 años, después de 16 años consecutivos de un gobierno que tuvo todos los poderes, a un Gonzalo que llegara, que sería la continuidad, no tiene otra que no sea negociar con la oposición, que en ese caso sería el presidente Danilo Medina, porque si se da una alianza en la segunda vuelta de Leonel con Luis, usted tiene que, esa alianza hace percibir a la nación que en el gobierno del cambio habrá una reversa también. Así le digo yo a Leonel, porque en el gobierno del cambio no tendrá toda la potencia que podría tener
Usted no recuerda que en un espacio suyo, Junior, en ese momento Giovanni no estaba ahí, no sé por qué razón en ese día. Yo planteé la tesis de que lo único que salvaba al país de una crisis era que el pensamiento peñagomista, bifurcado o bifurcado en tantas franquicias políticas como el PRD, el PRM, el BIS, el PRI, el MODA y ese tipo de cosas, se juntaran. El Toro. Junta, exactamente, el Toro, porque la junta de ellos no solamente sumaba, sino que multiplicaba y daba una señal de poder sin tener que ser ayudado por nadie, que hubiese sido lo mejor que pasara en la República Dominicana. Pero el presidente del Partido Revolucionario Dominicano tiene oídos sordos para todo. Es exactamente todo lo que él quiere hacer, lo que se hace, y esa es la realidad. Yo no quiero preguntarle lo que usted quiere que suceda el próximo 5 de julio, sino más bien lo que usted cree que puede suceder. ¿Cuál de las tres fuerzas políticas pudiera terminar en primer lugar el 5 de julio? No que se vaya en primera vuelta, sino que termine puntero. Porque habló de unas diferencias que me parecen muy cortas entre los candidatos, 44-41, porque en mi percepción, aunque no le llevan 10 puntos el primero al segundo lugar, tampoco lo veo tan cercano como de 3 puntos de diferencia, bueno, ingeniero. Perdón, el problema fundamental es que yo tengo acceso a todas las encuestas y entonces yo sé que aunque la diferencia puede ser en alguna más grande, en otra menor y en otra al revés, o sea que el que aparece arriba es Gonzalo. Yo lo primero que me di fue aquellas encuestas que tenían niveles de coincidencia. Y después de las encuestas que tuvieran un nivel de coincidencia, lo que se llaman la tendencia establecida hasta este momento. Luis pudiera tener ahora 2 o 3 puntos encima de Gonzalo. De hecho, yo tengo que confesar que esa es la realidad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que Gonzalo sigue creciendo, ahora mucho más lentamente. Luis se estabiliza, pero Gonzalo sigue creciendo. Entonces, es muy poco el tiempo y uno no sabe si se puede también. Entonces, eso se puede echar para atrás. Eso puede ocurrir que de pronto en los últimos 10 días puede ocurrir que la tendencia se rompa y uno de los dos baje y otro suba. Pero lo que yo percibo, lo que yo veo, que en un gobierno empoderado, como es el gobierno del presidente Danilo Medina, en un gobierno que ha tenido éxito relativo, pero éxito al fin, en lo que es el manejo del coronavirus, en un partido como el Partido Revolucionario Moderno, que ha hecho una fantástica oposición en los últimos 2 años, que ha crecido enormemente, pero que en el último tramo ha tenido errores que le han costado bajar puntos. La actitud asumida por algunos alcaldes en los diferentes escenarios del país, no en las principales, pero que finalmente usted sabe lo que significa eso, el peso que tiene eso. Y el hecho cierto de que también hay gente que cree que en el Partido Revolucionario Moderno no todo está bien. Uno casi nunca analiza el rol de Collado, que fue alcalde, que aunque no, como aspirante a presidencial, no es verdad que tuviera lo que se dice, de que la oportunidad porque estuviera tan alto, pero tiene su incidencia. Yo le doy una incidencia de 3 o 4 puntos a lo que pueda ser el rol final que asuma Collado. Entonces, son esas variables lo que no permiten ver con certeza. A mí me permite ver con certeza que es difícil ganar en una primera vuelta. El gobierno tiene en sus manos el poder, tiene en sus manos la capacidad de hacer todas las cosas que se hacen en procesos electorales. Luis está fuerte. Entonces, cuando se habla de un empate técnico, no significa que los dos tengan la misma puntuación, sino que los niveles de diferencia están dentro de lo que se denomina el margen de error. ¿Entiendes? De un 4 a 5%. Exactamente. En toda esa experiencia, 3 puntos, 4 puntos. En toda esa experiencia, ¿quién cree que queda en primer lugar el próximo día 5? ¿Luis o Gonzalo?
Si hoy fuera... Si tiene que jugarse el ingeniero, hoy, tiene que jugarse el ingeniero. Usted sabe cómo soy yo, ¿entiende? Usted sabe cómo soy yo, no es ahora, siempre he sido así. Si hoy fuera, Luis ganara. Si hoy fuera. Digo, no, pero ganara, yo le pido la proyección. Ganara en primer lugar. La primer lugar. Ganara el primer lugar. El primer lugar. No ganara en primera vuelta. Exacto. Pero hay dos tendencias que quiero explicárselas y reiterárselas. Gonzalo sigue creciendo lentamente, pero eso significa que se está acercando y puede pasarle. Entonces, ojalá que yo pudiera volver aquí a este escenario, qué sé yo, 10 días antes de las elecciones. Yo pudiera decirle, esta es la situación, desde mi punto de vista, ¿entiendes? Por la experiencia que tengo, el haber sido jefe de campaña, el haber sido vocero oficial de campañas durante mucho tiempo. Ahora soy, como decía Junior, ahora soy politólogo también, ¿entiendes? Tengo una maestría en ciencia política y estudiando un poquito más arriba. Todo eso me da mayor posibilidad de poder ver las cosas. De manera que yo ahora no me atrevo. Ahora no me atrevo a decir un pronóstico, so pena de que pudiera quedar muy lejano, porque hay demasiados acontecimientos. Queda mucho tiempo todavía por recorrer. Queda un tramo y las fuerzas se están pensando. 25 días. Además, en estos tramos, lo saben ustedes, suelen haber errores. De cualquiera otra parte, suelen haber errores. Entonces, todo eso pesa en la política. Son costosísimos. Señores, no dice qué tiempo de una pausa, Junior, con el permiso del ingeniero don Tomás Hernández Alberto, quien es vicepresidente nacional del PRD. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Dice Junior, hasta ahora. No, en funciones. A mí no hay quien me saque del PRD. No hay quien me saque. Volvemos en breve. Venimos con ese tema ahora, ingeniero. Okay. Televidente, continuamos con su espacio Cerrando la Noche, con esta interesante conversación con don Tomás Hernández Alberto, vicepresidente nacional del PRD y presidente en funciones. Nos gustaría en esta parte, don Tomás, hablar un poquito de la situación del PRM, porque la verdad es que yo viendo desde fuera... Del PRD. Yo viendo desde afuera, don Tomás, cuando se han ido varias figuras importantes de la agrupación política hacia apoyar a otra fuerza, me gustaría saber cómo está el partido por dentro, cómo están las estructuras. Veo que hay muchos candidatos potables que aspiran a diputados, entre ellos el amigo Carlos Trinidad, que aspira por Santo Domingo Oeste. Veo a Emily Bardera. Vemos varias figuras importantes que yo creo que el PRD puede jugar un rol interesantísimo en estas elecciones que vienen. Y además el eslogan que ustedes tienen, yo soy el que decido, el PRD decide. ¿Cómo va el PRD? Mire, el Partido Revolucionario Dominicano anda como anda el tiempo, y el tiempo anda en dificultad. Tenemos un problema, y es que usted, por ejemplo, mide la popularidad del presidente Danilo Medina y ve que a pesar de todas las dificultades que tiene, las encuestas lo colocan en muy buena posición. El Centro de Estudios Económicos del Cibao admitió que la popularidad del presidente Danilo Medina rondaba entre el 68 y el 72% en lo que respecta al manejo del coronavirus. Entonces, Miguel Vargas Maldonado ha sido, a mi juicio, uno de los mejores funcionarios que ha tenido el gobierno. Como ministro de Relaciones Exteriores, puede tener diferencia con Miguel, pero Miguel se ha manejado, claro, ha tenido una condición internacional muy favorable para este tipo de crecimiento, pero no se refleja en que la gente acepte de mejor manera la figura política del ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Hasta cierto punto es un problema que no tiene antecedentes, que uno no lo entiende, no lo comprende, porque en la medida en que usted hace una buena gestión de gobierno, lo lógico es que eso beneficie su figura política. Pero yo creo que los acontecimientos en lo que él se ha visto envuelto, después de la gran división del PRD, donde se forma el PRM, donde se pierden las elecciones del año 2012, han jugado una trastada al presidente del Partido Revolucionario Dominicano, y hoy en día su medición
apenas llega a menos de un 2%. Y eso sí se refleja en el Partido Revolucionario Dominicano también. ¿Cuál es el problema? El problema es que para mí Miguel es un excelente gerente, pero no es un buen presidente de un partido revolucionario dominicano. Alguna gente pueden hacer los dos papeles, ser presidente, como fue Leonel Fernández de su organización, y al mismo tiempo ser candidato, y de alguna manera eso no le ha hecho ningún efecto. En cambio, Miguel, como presidente del partido, no ha sabido manejarse, no ha sabido sacarle el tiempo, dedicarle el tiempo. La política es complicada. Yo digo que es más complicado ser presidente de un partido que ser presidente de la República. Porque mientras el presidente de la República es un abstracto y sus obras benefician o hacen daño sin tomar en cuenta bandera política, el presidente del partido es una familia. Entonces tiene que estar permanentemente, son relaciones primarias. Si usted no maneja las relaciones primarias, usted puede ser lo mejor que usted quiera hacer, pero no se refleja en que la gente lo quiera en la organización. Yo digo que la gente se equivoca cuando habla del PRD y piensan que Miguel es el PRD. No, no. Miguel como presidente del PRD pudiera ser el dirigente político que más capacidad de convocatoria tiene, pero tiene en las bases del PRD y en los cuadros medios una resistencia extraordinaria que ahora se refleja también en 7 u 8 dirigentes que estamos en condiciones de decirle a Miguel, Miguel, ya tú no nos representas, ya tú no nos orientas, ya tú no puedes hablar por nosotros porque hay una cantidad de gente que siente que se le abandonó. Entonces esa es la realidad. Si Miguel siguiera por el camino que va, pudiera provocar un descenso del PRDismo hasta en un 3% pudiera quedar. Si en cambio lográramos algún tipo de acuerdo que permitiera que las fuerzas se juntaran, que de pronto pudiéramos hablar un lenguaje que encantara a PRDistas que aún no se han ido, entonces pudiéramos repetir la hazaña del 6%. Pero yo no lo veo así tan claro. Yo veo que es otro el camino que el presidente del Partido Revolucionario Dominicano escoge. Él sabe que existe esta indisposición de la gente porque él es un hombre bien informado, pero no hace nada, está haciendo cosas que no dan resultados. Por ejemplo, en las elecciones pasadas tuvimos al candidato a senador de Cotuí, a don Félix, y se fue don Félix. Don Félix aportó votos a lo que fue ese 6%. Esa provincia. Ahora, la cantidad de gente que se ha ido del PRD, la cantidad de dirigentes que se han ido del PRD son gente que eran casi como el anillo de Miguel Vargas Maldonado. Y la gente dice, pero si el anillo se va. Los otros que han sido olvidados, vejados, que no han sido tratados en la dimensión que aquellos fueron tratados, ¿qué van a hacer? La base que no ha recibido nada, ni siquiera la mano o un abrazo. Óigame, hay un problema. Más de la mitad del partido está de pie diciéndole a Miguel, o cambias de forma de ser, o nosotros no seguimos tus orientaciones y montamos distancia contigo porque tienes un problema de popularidad, tienes un problema político. Y eso es lo que está pasando. No es nada contra Miguel, porque al fin y al cabo, si lográramos que el PRD sacara el 6 que sacó antes, habremos salvado al Partido Revolucionario Dominicano. ¿Y quién es el que más saca provecho de eso? ¿Quién recibe 1.000 millones de pesos cada 4 años como presidente del PRD? Miguel Vargas Maldonado. ¿Quién lo maneja? Él. ¿Cómo lo maneja? A discreción. No quiero ni siquiera decir a su antojo, sino a discreción. Pero ahí solamente manda Miguel. Ahí no hay un cuerpo consolidado de dirección. Miguel sabe que no tiene tiempo, pero no le da tiempo a nadie. Y esa es la realidad. En su beneficio, ingeniero, voy a decirle lo siguiente. Es muy difícil apartar a la gente de sus prácticas, de su cultura. Y yo creo que en el caso de Miguel Vargas, como ocurre en el caso de Donald Trump, su cultura es de administrar consejos de administración de empresas, donde la democracia no existe. Brilla por su ausencia. La titularidad de tu recurso. Sí, así es, claro, así es, pero así es. yo no sé si en efecto el problema del PRD lo sea solo Miguel, ingeniero. Usted sabe que la vida
Es un ciclo. Lo es para las personas físicas, pero también para las personas jurídicas. Y yo no sé si en el desvenir histórico que ha estado viviendo el Partido Revolucionario Dominicano con sus altas y sus bajas, también esté concluyendo su ciclo histórico. Y más allá de aferrarse a las siglas, que son importantes, lo cierto es que cada día que pasa es más sigla y menos cuerpo. Bueno, usted pudiera tener razones, pero yo tengo la tesis de que el Partido Revolucionario Dominicano ya no se extinguirá, aunque se extinguieran sus siglas. ¿Por qué? Porque ya vivo está una organización que nace del Partido Revolucionario Dominicano, que está compuesta por PRDistas, que tiene los mismos sentimientos y que se ha colocado ya a nivel de un paso del poder. ¿Usted está entendiendo lo que le quiero decir? Entonces, la figura de Peña Gómez, el liderazgo de Peña Gómez, claro, allí hay un liderazgo que tiene a Peña Gómez como su bastión fundamental, pero no en los niveles en que lo tenía el Partido Revolucionario Dominicano. Pero es la ideología del PRM diferente a la ideología del PRD. No. Entonces es posible, como tú digas, que puedan hasta desaparecer las siglas, pero se ha dado ya lo que significa, no es como el PLD, por ejemplo, porque el PLD y el PRD se dividieron porque su líder y fundador, Juan Bosch, decidió formar una nueva plataforma política con ideología diferente, ¿entiendes? El PRD tradicional de Peña Gómez, ese fue el que implementó la democracia que existe en la República Dominicana. Y el presidente de esa democracia fue Antonio Guzmán Fernández, y el proceso de transición lo gobernó José Francisco Peña Gómez como el líder político. Juan Bosch, cuando le dieron el golpe de Estado y decidió irse del PRD, no solamente se fue del PRD, sino que abandonó la política de lucha en la democracia y asumió otra lucha que era contra la propia democracia. Y Balaguer nunca quiso creer en la democracia. Es decir, que el PRD y el PRM, aunque el PRM por razones lógicas quiera decir, y yo lo creo, que es un paso de avance, es un paso de avance porque ha interpretado más correctamente la política de la unidad para poder alcanzar el poder, es decir, consolidó una organización. Pero en términos ideológicos ellos están justamente en el nivel que Peña Gómez proclamó. Ahora, lo que yo quiero, lo que yo lucho es porque el PRD con su sigla vuelva a tener, si no la primera, la supremacía absoluta o la colocación por encima de los otros, por lo menos que tenga una situación que le permita seguir siendo importante en los procesos electorales, pero lógicamente que tiene que variar su línea de coalición, tiene que estar vinculándose con no solamente lo que le conviene, sino con lo que le corresponde. Creo que me han hecho señales de que hemos terminado. Lamentablemente, pero hay un compromiso de que antes de concluir el proceso electoral, el ingeniero Tomás Hernández Alberto estará nuevamente con nosotros en Cerrando la Noche. Vamos a agradecer su comparecencia el día de hoy. Yo muy agradecido, muy agradecido. Y a ustedes, gracias por habernos permitido llegar a sus hogares. Mañana nos reencontramos nuevamente en Cerrando la Noche.